buenas tardes, mi nombre es Stephanie Jiménez, presentadora del programa Ciencia Media. Una vez más les doy la bienvenida al programa. Este es un espacio destinado a conocer a nuestros investigadores bolivianos. El día de hoy nos acompaña el doctor Mario Yapu, él es sociólogo. Demos la bienvenida al doctor Mario. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Mario. Muchas gracias por la invitación y agradezco al DICIT, que es una iniciativa importante para la difusión de lo que se hace como investigación en diferentes áreas. En este caso hablaremos sobre las ciencias sociales y sociología. Así es, doctor Mario. Quisiera comenzar pidiéndole que nos hable acerca de su trayecto profesional. Bueno, yo desde mi formación he estado mucho tiempo en Bélgica, en Europa, licenciatura, maestría hasta el doctorado, de manera que mi formación ha sido centralmente, digamos, con un tipo, estilo de formación europea, digamos, pero sin perder, al menos en un primer momento, con temáticas del país. Como todos latinos queremos abordar temáticas, resolver problemas de nuestro país, de nuestra región. Así fue la primera parte. Es interesante esa anécdota porque yo presenté para una beca a Estados Unidos, pero no me salió. Así que tuve que cambiar el del tema de orientación para volver a un trabajo centrado en Europa. Así que mi tesis doctoral yo hice sobre la educación técnica belga. Todo un cambio radical, así que concluí mi doctorado joven, porque continué licenciatura, maestría en antropología, maestría en sociología y doctorado corrido, ¿no? Muchas veces cuando uno es joven tiene miedo de lanzarse al mercado del trabajo. Eso me sucedió, y cuando terminé la maestría me preguntaba qué voy a hacer teniendo la maestría, y como un boliviano viviendo ya 12 años, 14 años en Bélgica, no sabía mucho cómo abordar el mercado laboral. Al final volví a la parte académica, así que me embarqué en un programa doctoral. Así que, como muchos jóvenes, probablemente es importante señalar eso, ¿no? Hay gente que no tiene miedo de entrar al mercado laboral. En este caso a mí me sucedió eso, de incertidumbre, y lo más seguro para mí era continuar entonces el doctorado, donde me sentía bien a nivel académico, y así fue, ¿no? Eso para resumir, digamos, mi formación en Europa. Cuando volví después de 14 años a un país totalmente diferente. Mis compañeros de licenciatura habían cambiado, pues, ¿no? 15 años era distinto. Así que, como cualquier ciudadano extranjero, buscar trabajo como consultor comencé, y ahí aprendí de nuevo, ¿no? Todo el doctorado era un título, pero no me sirvió de mucho para la práctica, como sucede con frecuencia, ¿no? Con eso no quiero, digamos, menospreciar, desvalorar el título del doctorado. Eso es un capital muy importante, pero las exigencias laborales en Bolivia también me obligó a aprender otras prácticas, ¿no? La práctica de la consultoría es muy distinto del registro doctoral académico universitario. Entonces, en Bolivia, con un doctorado no vive, y como a mí me gusta la investigación, ciertamente en Bolivia no se vive de investigación, ¿no? Entonces, los 2 años cuando volví fue como consultor a tiempo completo. Eso es un poco. Después, en Bolivia, desde el fines del 96, felizmente encontré un espacio que se llama el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, que tuvo una duración de 20 años, una fundación
donde yo estuve primero como becario de ese programa y luego ingresé como investigador asociado y poco a poco, y al final 2000 más o menos, hacia el año 2000, ya estaba involucrado en la fundación. Es conocido, tal vez no tanto la fundación, pero el programa que se llama el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, PIEP. Entonces, a partir de 2003 más o menos hasta 2017, estuve vinculado primero como director académico de la universidad, que también creamos, impulsamos allá. Desafortunadamente, actualmente está desactivada la universidad, y el programa también duró con el apoyo de financiamiento de los Países Bajos hasta 2015. A partir de ahí comenzamos un poco a declinar en nuestras actividades hasta el punto, digamos, de cerrar 2021 con una publicación que se llama, un libro que se llama Agenda de Investigaciones 21-30, un poco viendo la perspectiva de apoyar siempre, dando de alguna forma pistas de futuro en el decenio que viene, cuáles serían los temas estratégicos a tratar: educación, trabajo, el temas de la ciencia, el temas de diferentes temas que se han abordado. Está en las redes sociales, ustedes pueden consultar, digamos, ¿no? Y cómo me vinculo, para terminar, a la San Francisco Javier. Vine un poco con la esperanza de contribuir a la investigación en el sur del país. Así, 2010 estuve, desde 2010 estuve viajando entre Sucre y La Paz. Como no tenía todavía una cierta seguridad aquí, mis vínculos además estaban todavía en la fundación, en el programa de investigación allá. Entonces estuve andando de un lado para otro, pero ya con la idea de que iba a ser un poco más libre, hacer mis proyectos personales de investigación, sabiendo que el programa iba de todas maneras tomar fin en algún momento dado, ¿no? Y la universidad, digamos, San Francisco Javier, donde se había creado por primera vez la carrera de sociología, me pareció oportuno de estar ahí. Además, como antecedente, entre 1996 hasta 98 estuvimos haciendo investigación en Chuquisaca, por áreas rurales, por Tarabuco. Ahí están 2 libros publicados, ustedes pueden encontrar, sobre escuelas rurales. Revisando acerca de los trabajos de investigación que ha realizado, hay un tema muy importante que es los jóvenes en Latinoamérica. Me gustaría poder hablar acerca de ese artículo, que nos explique un poco más de lo que ha sido esta experiencia, de poder conocer un poco más de los jóvenes quienes han sido sujetos a esta investigación. Perfecto. El tema de los jóvenes viene un poco ya como resultado de la experiencia ganada de las investigaciones que habíamos hecho en Chuquisaca, como decía antes, habiendo publicado, ganado experiencia en el ámbito de la educación, que es un poco mi área central de investigación, ya estando en el PIEP, con responsabilidad de coordinación, dirección de las investigaciones, tomamos un proyecto grande, internacional, entre 2007 2009 más o menos, y el tema central era efectivamente pensar la juventud con relación a la democracia en América Latina, y así en 5 países se desarrolló la investigación. Nuestra inquietud y la inquietud del proyecto era conocer cuál era la actitud y la contribución que estarían haciendo los jóvenes al desarrollo y fortalecimiento de la democracia en América Latina, ¿no? Pero en concreto era la actitud de la política de los jóvenes, más bien la actitud de los jóvenes hacia la política, ¿no? Entonces ahí
Digamos, algunos datos que podemos señalar es que, por ejemplo, desde los años 90 para aquí, diversas investigaciones han mostrado sobre jóvenes un aislamiento, un alejamiento de la política. En realidad, esta opinión, en las encuestas que se hicieron dos encuestas en Bolivia que también ratifican eso. Pero eso no significa que los jóvenes están aislados de la política, sino más bien de las instituciones como los partidos políticos, como el sindicato o asociaciones muy pesadas en su funcionamiento. En realidad los jóvenes lo que quieren es participar a la política, contribuir a la democracia, pero bajo otros canales, bajo otros medios, ¿no? Y de hecho, muchos movimientos juveniles se han creado, por ejemplo, como apoyo a la democracia o apoyo al medio ambiente, ¿no? Como usted sabe, el medio ambiente ha entrado en los últimos años como tema general y los jóvenes han participado, o también en prácticas digamos, hacia la religión. Muchos jóvenes también se han vinculado con movimientos religiosos. Entonces, eso era un poco el trabajo que hicimos en esa investigación grande a nivel de los 5 países donde yo representé, digamos, con un pequeño equipo de Bolivia. En Bolivia tenemos justamente como población de estudio a la ciudad de Santa Cruz y también a la ciudad de Cochabamba. Es en ese sentido que ellos han respondido a la pregunta ¿qué es para ti la juventud? Cada uno en base a su experiencia. Y en base a lo que usted ha podido recopilar de esa información, ¿qué nos podría responder a esta pregunta? ¿Qué es para usted ser joven en Bolivia? Esto era una de las preguntas de esa investigación, que no era tanto a nivel internacional analizado, pero sí en Bolivia nos interesamos sobre qué es ser joven hoy. Sin embargo, hay que matizar la respuesta a esa pregunta porque la investigación que hicimos estaba en un periodo bastante conflictivo. Como ustedes conocen, el país ha estado viviendo entre 2006 a 2010 una tensión, una confrontación regional, de partidos. Entonces la juventud también estaba muy sensible a posicionarse en ese contexto bastante conflictivo del país. Entonces era difícil, metodológicamente era difícil hacer hablar ser joven en Santa Cruz, ser joven cruceño, ¿no? O ser joven indígena, o ser joven campesino, o ser joven simplemente citadino. En La Paz, por ejemplo, entre los jóvenes de El Alto y los jóvenes de Calacoto, es decir, de la zona sur, pues tienen actitudes pues distintos. Por ejemplo, metodológicamente era difícil hacer un grupo focal uniendo los dos grupos. Por departamento. Entonces, por departamento y por zonas, regiones, porque vivíamos, el país, las ciudades estaban viviendo el conflicto político en su vida propia, ¿no? Y los jóvenes estaban bastante activos ahí, ¿no? A ver, con esto ¿qué quiero decir? Quiero decir, digamos, ser joven varía mucho. En todo caso, en ese contexto variaba mucho de región a región. Por ejemplo, ser joven para un alteño, estudiamos bastante bien a los hip hoperos alteños, que es muy desarrollado, altamente desarrollado, que tienen sus canciones en aymara, que reivindicaban en ese momento. Nosotros queremos ser jóvenes aymaras con nuestra propia lengua, nuestra propia cultura, que nos reconozca. El Estado durante 200 años nos ha, digamos, como ellos dicen, ninguneado, no nos toman en cuenta, y nosotros queremos ser jóvenes, participar en el Estado, pero como actores tal como nosotros somos aymaras, jóvenes aymaras, hablando nuestra lengua con nuestras propias culturas. Y los hip hoperos, los jóvenes hip hoperos evidentemente también
hay que entender, no es jóvenes de primera generación. Los jóvenes hipoperos, como ustedes saben, son una cultura urbana, ¿no? Entonces son jóvenes muy particulares que son de segunda, tercera generación, ¿no? Los jóvenes rurales paseños, o también cuando llegan, están preocupados de otros problemas y no como la gente de segunda generación que ha percibido, ya ha sentido, ya ha sufrido lo que es vivir en contextos urbanos. Entonces el ser joven para ellos se perfilaba, se expresaba de otra forma, ¿no? Y nosotros trabajamos con jóvenes migrantes, paseños, pero de segunda generación, que ellos sí tienen una cultura urbana, como por ejemplo el grupo que está en torno a los hip hop, ¿no? En Santa Cruz pues era distinto, ¿no? Estaban mucho más orientados a defender la región, la autonomía. En ese momento estaba discutiéndose la autonomía, y entonces la juventud cruceña estaba también pensando una posición política en ese sentido, ¿no? Entonces ser joven varía de región a región. Y por eso, como antes de esta conversación yo le decía, por ejemplo, la investigación, es decir, no conocemos qué sucede con la juventud rural, ¿no? Porque en estas investigaciones no incluimos solamente un joven fue del norte de Potosí a nuestros trabajos de investigación a Cochabamba, pero era tan marginal, digamos, de un joven no podía representar mucho, ¿no? Claro, es realmente algo que tenemos que considerar, que depende mucho el tiempo, el contexto, lo que ellos están atravesando para que puedan dar, ¿no?, esa respuesta, como se puede observar en el artículo. Así es. Del libro La Juventud en Latinoamérica. Justamente hablando de los problemas que ha afrontado nuestro país, creo que realmente amerita hablar de lo que significa el vivir bien. ¿Podríamos hablar acerca de ese tema? Sí, claro, todo el mundo sabe, al menos en Bolivia, que desde 2005 para adelante el país entró a un proceso con mucha ilusión, mucha expectativa de una transformación, ¿no? Entre esos, digamos, en ese proceso, uno de los ideales que se abrió, un concepto que los antropólogos habían trabajado ya antes, es el vivir bien. Entonces el vivir bien, apoyado con las experiencias del mundo indígena que se sistematizó, y luego también, claro, el partido que estaba gestándose en ese momento, el MAS, un poco se apropió de ese concepto, de esa idea del vivir bien. Hay que ser, yo creo, francos, y también en ese sentido, digámosle, el partido en ese momento, el MAS, además no se reconocen como partidos, como movimiento de diferentes sensibilidades, orientaciones. Lo cierto es que se asumió como una idea central de la política a diseñar a futuro, ¿no? Y así uno de los ejes centrales de la nueva Constitución que estaba en perspectiva es el vivir bien. Otro tema era la descolonización, ¿no? Entonces, hablando simplemente del vivir bien, entre 2006, 2009 más o menos, hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado, hay que señalar que 2007 se aprueba, es el primer documento antes de la Constitución, el primer plan de desarrollo nacional. Y ahí están las 4 Bolivias, Bolivia digna, Bolivia productiva, Bolivia democrática y Bolivia soberana. Son las 4 Bolivias, los 4 ejes del nuevo escenario del país, el Estado plurinacional que estaba diseñado en ese plan, y el vivir bien era un concepto que podría transversalmente unir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era una oportunidad para muchos intelectuales de tomárselo, digamos, en serio,
discutir. Había muchos seminarios en Cochabamba, en La Paz. A mí me tocó participar en diferentes seminarios. Desde el propio PIEP, donde el programa que señalé al inicio, promovimos un seminario internacional sobre esta temática, ¿no? Entonces, hay mucho que decir sobre eso. Me parece que a la luz, digamos, de estos más de 10 años, desde 2009 para aquí, esa expectativa un poco está desvaneciéndose, ¿no? Por la práctica política, y también los académicos, los investigadores, ya no estamos trabajando, porque como temática también pasa, ¿no? Ya no es tema de día a día. En todo caso, quisiera señalar simplemente un tema que me tocó manejar. Aparte del seminario que promovimos del programa, también proyectamos un conjunto de investigaciones con la idea de brindar al país, en este caso al Ministerio de Planificación, un conjunto de indicadores del vivir bien, para que si se traducía en una política pública el vivir bien, esa política pudiera tener un conjunto de indicadores para hacer seguimiento, por lo menos como investigador, pero también interesado por la política pública. Personalmente me interesaba eso, ¿no? Entonces diseñamos unos 40 investigaciones en diferentes regiones del país. Inicialmente fue muy bien aceptado por las autoridades, pero luego, como siempre suceden, hay cambios, y entonces al final el proyecto no prosperó. Pero sí publicamos un libro con 4 investigaciones hechos en Santa Cruz, en La Guardia, para ver, digamos, qué percibía la gente de un pueblo como es una ciudad intermedia como La Guardia. No es una capital, pero es una ciudad intermedia, por un lado, en La Guardia. También hicimos una investigación en Mojos, para captar, digamos, el vivir bien en un contexto oriental, amazónico, el vivir bien, un mundo indígena, ¿no? Otra experiencia que lo hicimos en Santiago, y ahora olvido el nombre, pero en La Paz, en un contexto indígena también, para tener esas dos percepciones, mundo indígena amazónico, mundo indígena andino, un contexto aymara, y en un contexto urbano, digamos, de los valles, promovimos la investigación en la zona sur de Cochabamba. Son 4 estudios de caso que al final de todo ese proyecto, que como señalé, unos 40 investigaciones, llegaron a un resultado, seguramente con muchas limitaciones, pero sí muestran, digamos, en algún momento lo que se estaba hablando, la gente, cómo se expresaba, digamos, ¿no? Eso, más o menos como para señalar, para vivir bien. Podemos decir que en base a los resultados de esta investigación en estos 4 departamentos, en general la población conocía lo que era el concepto del vivir bien. En realidad difícilmente uno podría decir que conocía. Además, yo creo el tema no es problema de que conozcan o no conozcan, sino más bien percibir, o sea, un poco escuchar que cuando usted lanza la palabra al vivir bien, cómo reacciona, ¿no? Cómo lo perciben, y eventualmente, tal vez, como usted dice, tal vez conocen algunos, pero no puedes exigir a la ciudadanía que conozcan. Ellos perciben, ellos lo viven, ¿no? Ellos sufren, tienen alegrías, entonces el vivir bien está ahí. Entonces lo que queríamos captar más es la percepción, no tanto la investigación no tenía el propósito de saber si conocen o no conocen, pero como anécdota, eso viene muy bien su pregunta, es que cuando discutíamos con los especialistas del vivir bien en el ministerio,
pues uno de los, digamos, no sé si era broma o no, pero salía de que al final, cuando propusimos las investigaciones, nos dijeron que nosotros íbamos, que ellos, ¿no? Es decir, ellos, que iban a contratar filósofos para que definan qué es el vivir bien, y esto se traduciría como política pública, ¿no? Eso, la verdad, a mí un poco me desilusionó, porque no podría ser que un conjunto de filósofos que estén pensando el vivir bien, que esa idea de vivir bien, que los bolivianos, digamos, apliquen, ¿no? Me parecía un poco fuera de un sentido común de la investigación. Entonces, por eso nosotros íbamos a escuchar más bien la sensibilidad y la percepción que tienen la ciudadanía en diferentes contextos, simplemente preguntándoles a usted. Yo le lanzo la pregunta o la idea de vivir bien, que es primera idea que tiene frente a esa palabra, ¿no? Y así también, volviendo a la juventud, que es ser joven, la primera cosa que hicimos nada más que era preguntarle, díganos su primera reacción cuando yo le lanzo la juventud. Entonces, claro, los jóvenes se expresan, la juventud es la libertad, la juventud es la fuerza, la juventud es la velocidad, la juventud es, como digamos, competencia. Tal vez. Exacto, pero también decían es la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes corren riesgos, que están en la moto, tienen autos, corren. Entonces también son objeto de estos accidentes, y como usted sabe, estadísticamente, si uno hace seguimiento, los jóvenes también tienen estos riesgos de muerte, ¿no? Entonces, ser joven, volviendo al tema anterior, pues pasa por esas percepciones también contradictorias en ellos mismos, ¿no? En el Vivir Bien quisimos recoger eso, también la primera reacción de la gente, de las personas, y luego nosotros, nuestra tarea era construir a partir de esas percepciones categorías e indicadores, y que eventualmente estos indicadores pudieran servir para las políticas públicas. Perfecto, doctor Mario. Le agradezco la aclaración acerca del tema. Usted, como investigador, en base a su trayectoria, ha tenido que vivir muchas experiencias, me imagino algunas gratificantes y otras más difíciles, ¿no?, para llevar adelante estos trabajos. ¿Podría hablarnos acerca de las experiencias más difíciles que ha tenido que atravesar para poder llevar adelante sus trabajos? Sí, ¿no? O sea, la primera experiencia es que tuve, digamos, es dirigir, coordinar un grupo de jóvenes investigadores cuando trabajamos acá por Tarabuco, ¿no? Y no teníamos transporte, teníamos que caminar kilómetros, y es un poco la investigación lo que exige, ¿no?, del investigador. Muchas veces no tenemos recursos, o aunque tengamos recursos, no siempre está a nuestra disposición el momento requerido. La investigación, primero la experiencia de aprender a coordinar jóvenes investigadores con la idea de no solamente que ellos sean investigadores, sino también que ellos se formen en el proceso mismo de la investigación, ¿no? Entonces tenía dos propósitos esas investigaciones. Uno, formar a los investigadores jóvenes en el proceso de la investigación, y el otro era tener resultados, obviamente, de calidad también, para que los resultados sean publicables eventualmente, ¿no? Y por eso, como les dije, publicamos 2 libros de esa investigación. Entonces, lo que pasa es que en Bolivia nuestras investigaciones son muy pobres, porque los investigadores también buscamos la facilidad. Muchas veces, una anécdota que le voy a comentar es que yo tenía colega en ese equipo, una antropóloga, y me puso así frente al muro: Mario, usted dice que los investigadores bolivianos hacen investigación. Cíteme un investigador
que haya pasado 6 meses en el campo con los campesinos y si conoce algo de los campesinos. Y en efecto, si uno revisa quienes han hecho realmente investigación de campo, por lo menos con 6 meses de estadía en el campo, no hay. O sea, habemos sociólogos, habemos investigadores bolivianos, vamos a visitar. Una semana pues está bien, ¿no? Puede quedarse, pero quedarse 3 meses, 6 meses para recoger realmente lo que, percibir lo que vive, los problemas que tienen los campesinos, ¿no? Y además usted tiene que aprender la lengua, ¿no? En un contexto quechua como es Tarabuco, y para convivir tienes que saber la lengua, ¿no? No puedes estar viviendo 6 meses en castellano. Claro, y además, por respeto, usted tendría que hablar en quechua con ellos, ¿verdad? Entonces todo eso exige mucho compromiso, mucho sacrificio de parte de los investigadores. Desafortunadamente, pues muy pocos investigadores en Bolivia, al menos, están inclinados a desarrollar, ¿no?, ese tipo de experiencia y trabajo. Por un lado, eso, digamos, como una dificultad de aprendizaje para tener algunos resultados, digamos, satisfactorios. El otro también, como a veces uno piensa desde la investigación, y eso era nuestra gran ilusión también desde el PIEP, desde el programa, es cómo traducimos nuestros resultados en políticas públicas. Es muy fácil a menudo decir, tenemos investigaciones hechas, pero ¿cómo eventualmente haces que los resultados se traduzcan en políticas públicas? Que algún alcalde, que alguna gobernación, algún ministerio aplique sus datos, recoja sus datos para sus políticas públicas. Claro. Esa es una gran ilusión, muchas veces eso es lo que yo ya me he vacunado en ese sentido, yo ya no me hago mucha ilusión, pero sí, en la política eso es lo que se dice, ¿no?, que las investigaciones deben traducirse en políticas públicas. Pero por experiencia le puedo decir, las investigaciones que hemos hecho nunca se han traducido en políticas públicas, al contrario, muchas veces han servido para cerrarnos la puerta, ¿no? Es que las investigaciones sacan resultados que no van en el sentido de la política que se está aplicando, y entonces la primera actitud de los políticos es cerrar la puerta al investigador o en todo caso ponerlo, como dicen ellos, en la congeladora, esos resultados. A pesar de todas las dificultades que usted me menciona, que realmente exigen a un profesional, en este caso a un investigador, entregarse por completo a su trabajo, tener la predisposición de convivir con estas personas y demás, existe, por otro lado, lo que es más importante, la gratificación, ¿no?, de hacer ciencia, de poder contribuir para generar posteriormente este tipo de políticas que usted menciona, que es el objetivo. En ese caso, ¿podría usted darnos algún consejo a la juventud en general, a quienes les gustaría experimentar un poco en el área de la investigación, en hacer ciencia, a pesar de estas dificultades? También existe una parte gratificante, ¿no? Entonces, ¿podría motivar a la juventud? Sí, claro. Sí, yo por el destino que he tomado, digamos, en mi formación, investigación, yo creo profundamente a la investigación. No necesariamente es gratificante en muchos casos, pero como usted dice, y eso es verdad, ¿no?, de que cuando uno entra como un oficio a ser investigador, hay muchas cosas, pues, ¿no?, cosas que yo creo que molestan, y esa molestia es un insumo, digamos, para ir avanzando. Y yo siempre cuento, o sea, yo si estoy perseverando más o menos ya 40 años en investigación, yo sé que no me van a pagar,
pero algo que siempre me llama la atención es justamente los problemas que se presentan. Por ejemplo, se lo voy a señalar, un problema sobre el cual estoy trabajando ahora es saber escribir un artículo científico. Yo sé que en el DICIT y en otros contextos están promoviéndose la escritura científica. Yo estoy dando clases en la UMSA todo este mes sobre redacción académica y tenemos los mismos problemas. Es decir, suponemos que sabemos escribir, pero en realidad no sabemos escribir. Y muchos de nosotros asumimos que sabemos escribir y no sabemos escribir. Entonces, en Bolivia desafortunadamente vivimos entre formatos y ensayos. El ensayo es un dibujo libre. Usted puede siempre hacer ensayos por cualquier lado, es como el gato, siempre va a salir bien parado. Por un lado es eso. Por otro lado, muchos profesores, investigadores jóvenes, desafortunadamente como crítica hay que decir, la formación universitaria induce mucho al cumplimiento de los formatos. Entonces confundes a veces dando formatos con el proceso real de la investigación científica. Entonces, esta situación a mí como digamos, me molesta y me pone en permanente tensión, pero por un lado es negativo, digamos, no que me molesta, pero en realidad es un motor para mí, para ir discutiendo, escribiendo, investigando, ¿verdad? ¿En qué consiste escribir un trabajo científico? En términos más, digamos, puede ser muy abstracto, pero en realidad es muy básico eso. ¿Qué es escribir? ¿Qué es escribir un texto académico llamado así? En realidad es texto científico, ¿no? Entonces, en eso estoy trabajando. Entonces, lo que quiero hacer pasar siempre a los jóvenes es esa permanente inquietud de aprender algo, ¿no? Y tratar de resolver los obstáculos que se presentan y cada día se presentan, y más bien tomarlo, esos obstáculos, como insumos para el proceso de la investigación, ¿no? Entonces no hay que tomar los obstáculos como obstáculos que impiden, sino convertirlos, esos obstáculos, como momentos que sirven de trampolín para ir avanzando, ¿no? Yo creo que la ciencia es eso, es un permanente cuestionamiento, cómo resolvemos estos problemas que se nos presentan. Entonces, a la juventud, el mensaje que yo siempre doy es que, y también a los profesores mayores, ¿no? Si tienen ya alguna seguridad, digamos, de estar ya instalado como investigador, profesor, yo creo que hay que comenzar a dudar, construir sobre esos saberes, intuiciones, construir problemas para ir más bien construyendo nuevos tipos de conocimientos eventualmente, ¿no? Entonces hay que dar esperanza, expectativa. Sin embargo, también hay que considerar la parte institucional, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes, obviamente, puedes tener mucha motivación, pero si la institución tampoco, es decir, estamos hablando de las universidades, u otro tipo de fundaciones que puedan ayudar, eso también es básico, me parece, ¿no? En el contexto de hoy día con las nuevas tecnologías se han facilitado mucho el acceso a la información, pero eso no resuelve del todo, ¿no? Si usted no está en condiciones de trabajo, de tranquilidad, tampoco me parece que va a avanzar, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí. Es muy importante convertir las dificultades en oportunidades, como usted menciona, porque es eso, básicamente, lo que es hacer ciencia. Justamente hablando de los docentes, ¿qué consejo daría en este caso a los docentes para que motiven a los estudiantes para realizar este tipo de artículos científicos? ¿Por dónde podrían empezar los estudiantes? Bueno, yo creo que lo que pasa es que nuestra enseñanza en Bolivia no es lo mismo en Argentina. Un poco yo tengo contactos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. La juventud, digamos, universitaria tiene otro perfil, me parece, ¿no? Tal vez lo que pasa es que en Bolivia
los filtros, digamos, el primer cernidero, digamos, que es la educación secundaria. Eso es un poco es difícil, un poco complejo explicarlo, pero sí se puede decir que es que en Bolivia se ha democratizado la educación, pero los jóvenes están en condiciones muy desiguales, ¿no? En el área rural la escuela primaria es deficiente, los colegios rurales son deficientes, entonces hay una desigualdad en la juventud. Sin embargo, el discurso y la política actual es buena en el sentido que todos pueden ir al colegio, porque no olvidemos que desde la Constitución Política del Estado, la obligatoriedad de la educación en Bolivia es terminar el bachillerato, es decir, lo cual es un desafío enorme para Bolivia, pero está muy bien. Imagínense Bolivia de aquí a 15 años que todos nuestros jóvenes van a ser bachilleres. ¿Qué resuelves con eso? Resuelves lo que se llama el analfabetismo funcional, es decir, lo poco que has aprendido, muchos jóvenes rurales olvidan. Si al menos has llegado al bachillerato, yo creo que eso puede garantizar un mínimo del capital básico cultural lingüístico. Primero es eso. Pero estamos en, digamos, tiempos muy cortos, ¿no? Tenemos 10 años de aplicación de la ley, tal vez es corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la juventud que llega a la universidad viene en condiciones muy desiguales, ¿no? Muy desiguales. Y, en primer lugar, no sabemos cuál es la calidad de la formación en el nivel secundario. No hemos hecho ninguna evaluación sobre la aplicación de la ley 070 en los 10 años que han pasado. 13 años que se están aplicando y no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, nos llega jóvenes en situaciones muy desiguales y es un poco difícil exigir a los catedráticos, decir, bueno, ustedes tienen que responder a lo que nosotros pedimos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer, bueno, por un lado de las juventudes es el problema. Por otro lado, ¿cuál es el problema que yo percibo en los catedráticos, en los profesores universitarios? Es que yo creo mucho nos lo hemos tomado profesores como profesores. Es decir, el profesor que da lección, que da cátedra. Además, ese término es muy boliviano. El concepto de cátedra no se utiliza sino en Bolivia. Es una cosa rarísima, pero es así, ¿no? Entonces, los catedráticos somos catedráticos. Yo creo que lo que decía hace rato, ¿no? Volver a cuestionarnos nuestros aprendizajes que tenemos como profesores, estoy hablando, y asumir un otro modelo tal vez de enseñanza que correspondería a lo que está pidiendo el contexto mundial con la digitalización, la numerización. El contexto de la numerización, digitalización, ya no funciona con un modelo de materias, voy a ser muy radical en eso, es decir, de disciplinas. Funciona más con la multidisciplinariedad, entonces para eso funciona más modular, una formación modular. ¿Qué supone eso? Que el profesor ya no esté sujeto a una disciplina, sino más bien trate de resolver ciertos problemas en torno al cual va a funcionar los módulos temáticos. Entonces, eso además es mucho más atrayente para los jóvenes, porque le dices, el profesor ya no es el que da lección de la materia, sino presenta 2, 3 problemas en el semestre y en torno al cual va a ir reflexionando y donde puedes involucrar más a los jóvenes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema en Bolivia? Es la masificación. Es decir, el trabajo modular, el trabajo en equipos, a la cual, digamos, al modelo al cual invita la numerización, porque usted sabe, ¿no? Se habla de trabajo colaborativo, todo eso, a través de las redes, todo eso, pero requiere que el profesor cambie en su modelo de trabajo, pero también requiere que el joven sea autónomo. Requiere mucha autodisciplina en la participación para formar parte de estos grupos, ¿no? Entonces, no es fácil, pero yo creo que va por ahí, digamos, el futuro de la enseñanza universitaria
va a ir poco a poco desdisciplinarizándose, digamos, va a tender hacia un trabajo modular, y que en ese sentido pues los profesores estamos invitados también a trabajar de manera distinta. Ahora, yo decía que la masificación es un problema. ¿Por qué? Porque esa democratización del acceso a la educación secundaria y el acceso de la juventud a la universidad, como usted sabe, pues en esta universidad están más o menos 50.000, en Cochabamba están 80.000, en Santa Cruz están más de 100.000. Es pues una cosa enorme, y manejar esa masificación de la población universitaria sin cambiar los módulos, o sea, los modelos de enseñanza universitaria, es un poco complejo, digamos, ¿no? Pero ya le he dado las pistas a algo de que creo que requiere una reflexión mucho más a largo plazo, ¿no? Y no tanto centrarse digamos, en la coyuntura de lo que nos sucede. Sirve para cuestionarnos, pero el futuro, digamos, requiere mucho trabajo de reflexión y análisis. Realmente debemos considerar, como usted menciona, que realmente el estudiante debe tener esa motivación, ¿no? Esa disciplina, autodisciplina de buscar también los conocimientos, de pedir ayuda a su docente y demás. Así que creo que nos ha respondido a muchas preguntas importantes el día de hoy, nos ha aportado muchísimo conocimiento. Es por eso que quiero darle las gracias por habernos brindado su tiempo, por haber compartido con nosotros realmente estos artículos tan interesantes, que es importante que la sociedad en general los conozca, que se hable de esta información, de los resultados de estas investigaciones. Así que bueno, espero poder compartir con usted en una siguiente entrevista, y una vez más agradecerle, doctor Mario. Sí, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y me parece que son temas que a veces se olvidan, se dejan en un segundo plano. Me parece que es importante visibilizar y entonces apoyar, ¿no? Impulsar a que el DICIT vaya promoviendo este tipo de iniciativas para difundir lo poco o lo mucho que se hace, o los problemas grandes o los pequeños problemas que se presentan en la investigación y en el contexto también, ¿no? De Chuquisaca, de Sucre. No hemos tomado, digamos, problemas de coyuntura, problemas locales, que son temas también que hay que discutirlos, ¿no? Desde las ciencias sociales o desde diferentes disciplinas. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación, y abierto a cualquier otra consulta que puedan tener hacia mí. Gracias. Muy bien, una vez más darles las gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa respecto al tema de sociología. Los esperamos en el siguiente programa de Ciencia Media. Hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.